esto los aportes de Ricardo Nassif, ¿sí? Al respecto, toda la conceptualización que él nos daba sobre la educación. Ahí Alejo había hecho el esquema, ¿no? Con la ayuda de sus aportes, y después continuamos trabajando con el texto de Silvina Birz para complementar, ¿no? Y ver esa otra perspectiva que ella nos da sobre la educación. Y habíamos respondido a la pregunta de por qué educamos, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué habíamos dicho al respecto? Bien, decíamos, ¿no?, que las sociedades no podían empezar de cero, ¿cierto? Cada vez que había que iniciarse un nuevo conocimiento, un nuevo saber. Por eso, la educación era una necesidad social, ¿sí? Una necesidad social que permitía la supervivencia del orden social, y hablábamos de dos procesos. ¿Cuál era? Uno de reproducción y el otro de producción, ¿sí? Nosotros decíamos entonces que las sociedades, los procesos educativos pueden ser de reproducción social, que es cuando se mantiene el orden, ¿no?, establecido, se mantiene, digamos, el conocimiento que existen en las cosas como están, y el otro proceso de producción, que es cuando se genera, ¿qué? El de producción, ¿qué pasa? Cuando se genera algo nuevo, cuando, digamos, se produce un cambio en eso que se viene transmitiendo, ¿cierto? Bien, entonces educábamos porque era una necesidad social, ¿sí? ¿Y para qué educábamos? En relación a eso teníamos los distintos tipos de reproducción: la reproducción biológica, la reproducción económica y la reproducción social, del orden social y cultural. Y ahí habíamos empezado un poco a hablar de la relación entre educación y poder. La tecnología, soy como ¿Por qué me mira? el compañero ahí. Vamos a ver. Sale. Me parece que es un cambio. Bien, lo habíamos dejado en este dilema, ¿no?, respecto del poder. Habíamos definido el poder. ¿Qué era el poder? Es la capacidad de incidir en la conducta del hombre para moldearla a su gusto. Ajá, para moldear, la capacidad de influir en la conducta de otra persona. En la educación, ¿existe entonces el poder? Sí. ¿Sí? Sí, profe, yo le dije el otro día, sí, Ajá. usted tiene poder sobre nosotros, porque si usted no nos aprueba, nosotros no vamos a aprobar. Bien, ahí lo que dice la compañera es cierto. Muchas veces el poder está dado por una cuestión, ¿no? Porque existen ciertos mecanismos también, ¿no?, a nivel del sistema educativo que de alguna manera legitiman ese poder, ¿sí? Bien, ahí nos quedamos. ¿Se ve un poco? Bien. Tenemos entonces dos categorías de poder: el macropoder y el micropoder, ¿sí? Ya dijimos que el poder entonces tiene que ver con esa capacidad de incidir en la conducta de las personas. A ver si lo puedo enderezar. Sí. Y que el poder es deseable, ¿sí?, cuando se realiza de manera democrática. En las instituciones educativas, ¿en qué situaciones se da un ejercicio democrático del poder? ¿Cuándo les parece a ustedes? Cuando usted todo este contenido dice que son
ejerciendo poder, ¿sí? O sea, fíjate que el docente no solamente ejerce poder en la calificación, ¿no? Que esto que vos decís, nos puede aprobar o desaprobar, sino que también ejerce poder cuando selecciona los contenidos a desarrollar, ¿sí? El tema es los fundamentos que tiene ese docente para hacer esa selección del contenido. Pero, ¿cuándo se da ese ejercicio democrático? Decíamos, sabemos que el docente tiene poder. ¿Los estudiantes tienen poder? No. ¿No? Sí, sí, no. A ver en qué caso, en qué situación. Nosotros podemos tomar la universidad. Ajá, ese es un Ponemos todos de caso. acuerdo, podemos quemar la universidad. Bueno, Eso ya era toma. ya tiene que ver con... pero este ejemplo, ¿no? La toma, nosotros tuvimos en el proceso histórico de la universidad, la toma universitaria, que fue un momento de ejercicio del poder que inició desde el estamento estudiantil. Entonces eso es un claro ejemplo de que los estudiantes también ejercen su poder. Otro ejemplo podría ser este, es decir, no, ninguno se pone de acuerdo, ninguno viene, están ejerciendo también un poder. De ahí a que las consecuencias sean positivas o negativas, bueno, es otro tema. Pero también los estudiantes ejercen poder, ¿sí? Lo importante es que en las instituciones educativas ese ejercicio del poder circule, que no esté concentrado en una sola persona, ¿sí? Nosotros tenemos dentro del sistema educativo lugares que, digamos, por el solo hecho de ocupar ese lugar le asignan a la persona un poder. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Ese rol que por solo el hecho de ocuparlo, ya... Tipo, como que no has hablado, sino que todo ya damos por hecho, o... No, sino que esa persona por ocupar un rol en la institución ya tiene poder. ¿Cuál es? En la institución educativa, ¿quién es la autoridad? El equipo directivo, ¿no? El rector, el director, ¿no? Bueno, ocupar ese rol ya le asigna un lugar de poder, ¿sí? Pero también en las instituciones hay personas que reciben ese poder porque otros los legitiman, ¿sí? Porque otros lo eligen como un representante o como un referente, ¿no? Entonces, no es por ocupar una posición o un rol dentro del organigrama de esa institución, sino porque las personas lo eligen para desarrollar esa tarea. ¿Cuál puede ser? A ver. Los estudiantes. ¿Ah? Los profesores. Los profesores también tenemos un rol, ¿sí? Y que por eso ya tenemos cierto poder, pero también los estudiantes nos asignan un poder cuando, por ejemplo, reconocen en ese docente un conocimiento, ¿no? Este profe tiene un conocimiento que está bueno, es interesante, le asigna como un lugar de poder, ¿no? Por ejemplo, en las instituciones educativas de nivel secundario a veces existen los centros de estudiantes, ¿no es cierto? Ese también es una forma, aquellas instituciones que cuentan con esos espacios, es una forma de dar el poder, ¿sí? De permitir que ese poder también circule no solo entre los adultos, sino también entre los estudiantes, ¿sí? ¿Ustedes tuvieron experiencia de centro de estudiantes? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Formaron parte alguno? Fui delegado. Por ejemplo, el delegado tiene una cierta cuota de poder, ¿no? En el curso. En el curso. Y después ¿sí? tenés poder en la asamblea. También, porque vos podés votar, ¿no es cierto? Podés proponer, ¿sí? Ayudar también a los otros. Ujú. A los mismos, o al mismo colegio. Sí. Porque en el 13, cuando nosotros íbamos, el rector no solo tomaba decisión con él, sino que también hablaba al centro de estudiantes. Tipo, y hablaba con el alumnado. Y bueno, y de ahí nosotros decíamos si estaba bien o no. Y así. Bien. O sea, fíjate, ¿no? Esta cuestión. La autoridad, Nos daban un poder de elección. ¿no? También de voz, ¿no? También. De voz, de opinión, cómo cambia la dinámica, ¿no es cierto? Cuando no es solamente diferente una institución en donde todas las decisiones
solamente los toman los directivos o los docentes y no hay ningún espacio para la voz o la participación del estudiante. Bueno, ¿cuál es entonces la situación o el ejercicio de poder deseable en una institución educativa? Es cuando se da un ejercicio democrático. El ejercicio democrático implica que el poder circule en la institución, que no esté fijo en un solo rol o en una sola persona. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Nosotros vemos entonces en la sociedad distintas categorías de poder. El macropoder, digamos el que ejercen los medios de comunicación, el que ejercen cuando hay manifestaciones multitudinarias de personas, ahí vemos un ejercicio de macropoder. Y de micropoder son estas instancias más institucionales, ¿no? El poder que ejerce el docente respecto del alumno, el directivo respecto del docente, ¿sí? Esas son las instancias de micropoder. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, es importante reconocerlo, ¿sí? Es importante que nosotros lo tengamos en claro, que en la educación existe, ¿sí?, un ejercicio de poder. Bien. Vamos a ver en el texto, ¿se ubican en qué texto estamos? ¿De quiénes son los autores? ¿Se acuerdan o ya no? No sé si ustedes tienen la misma página, pero estamos en la página 17-18. ¿Esto es unidad 3? ¿O es? 2, es unidad 2. ¿Sí? ¿Qué era? En el texto de Silvina Birch. ¿Sí? Silvina Birch. Ajá. La educación ayer, hoy y mañana se llama el libro. Nosotros estamos viendo el capítulo de qué hablamos cuando hablamos de educación. Ahí estamos. ¿Sí? Y ella ahí nos brinda una definición de educación. Fíjense que recupera esto que ya veníamos hablando de Ricardo Nassif, que la educación tiene esta doble etimología, ¿se acuerdan? Educare, el sucere, ¿sí? ¿Y cómo la define Silvina Birch a la educación? Dice, la educación en sentido amplio entiende que todo fenómeno social es siempre educativo y forma parte de la socialización, ¿sí? Nos va a decir, es el conjunto de fenómenos a través de los cuales una determinada sociedad produce y distribuye saberes de los que se apropian sus miembros y que permiten la producción y la reproducción de esa sociedad, ¿sí? Estamos como sintetizando esto que venimos viendo. La vamos a anotar también a esta definición de Silvina Birch para que después nosotros podamos... Entonces, fíjense que la educación, ¿no? También acá la podemos considerar en un sentido amplio, ¿sí? Y en un sentido más estricto, ¿no? En un sentido amplio, todo fenómeno social es educativo porque influye en la persona, ¿no? Incide en su comportamiento. ¿Se acuerdan que a esto Nassif le llamaba la educación? ¿Cómo le llamaba? A esta educación que rodea, que influye al hombre, aunque no tiene una intención. ¿Autoeducación? No. Venía desde afuera e influía en el hombre y implicaba todo lo que los rodea. Todo ese mundo, ¿cómo le llama? La hetero y la autoeducación tenían que ver con el sentido de la dirección, de la influencia. ¿Cuál era esa educación que no era intencional, pero que influía en el hombre? No, era... No. Estaba la sistemática y la otra. La cósmica. La cósmica, la educación cósmica, ¿sí? Entonces, en un sentido amplio, todo fenómeno social, toda influencia social que recibe el hombre es educativa, ¿sí? Y nosotros, si pensamos la educación desde esa perspectiva más amplia,
pensamos que todos esos procesos nos educan, aunque no haya intención. En un sentido más estricto, la educación sí ya tiene que ver con el fenómeno que es intencional y que es consciente, ¿sí? Por eso, la definición que nos da la autora nos dice, son todos esos fenómenos, ¿sí?, a través de los cuales una sociedad, ¿qué hace? Una sociedad produce y distribuye saberes, ¿sí? Esos saberes no son solamente contenidos conceptuales, sino que también tiene que ver con hábitos, con valores, con actitudes, ¿no? La sociedad nos forma en todo eso, ¿sí? Y que de la cual se apropian sus miembros y permiten esto que veníamos hablando. La producción, es decir, seguir manteniendo ese orden, ¿sí?, en la reproducción, y la producción cuando lo modificamos, ¿sí? Entonces, esta definición ustedes se la tienen que aprender, comprender, incorporar, ¿sí? La educación es el conjunto de fenómenos a través de los cuales una sociedad produce y distribuye saberes, ¿sí? Y que permite la producción y la reproducción de esa sociedad. ¿Bien? Y después, para finalizar este texto, tenemos algunos términos claves para estudiar y para entender el fenómeno educativo. Nos vamos a... Son la socialización primaria y secundaria, la educación formal y no formal, la educación sistemática y asistemática, la educación permanente y la educación en relación a la escolarización. Esto lo vi en el segundo. ¿Cómo? Esto lo vi en el secundario. ¿Sí? Es buenísimo. Puede ser. Bien. Vamos a hacer una pequeña actividad de A3. Ustedes tres que están allí, ¿sí?, van a definir socialización primaria y secundaria. ¿Estamos? Acá tres, yo voy a decir. Ellos tres, educación formal y no formal. Así. Ustedes tres, educación sistemática y asistemática. Y ustedes tres, educación permanente. ¿Sí? Ustedes tres. Vos con ellos dos que están allá atrás. ¿Sí? Bien. Entonces, tomamos, van a ir hacia el final del capítulo que estamos trabajando y van a sintetizar. Esto es rápido, ¿eh? No es de mucho tiempo porque es un fragmento, es muy cortito. Pero es esa página. ¿Sí? ¿Qué página? 29. Ustedes tienen la educación sistemática y así. La 17. No. Sí, vos decís. ¿Dónde lo viste? Ah, tenés ventaja entonces. ¿Están en los Civic Analytics? Sí, ahí lo tienen que buscar. Tenemos... ¿no lo habían pasado por el grupo? Bueno, entonces 10 minutos a partir de ahora, vamos. Quiero verlo vinculados. En este proceso dirán que el lenguaje y ciertos estados para construir el vector sobre el
internaliza el mundo de nosotros, si bien esta socialización varía de una cultura a la otra y de un grupo social a otro, de una época a otra, siempre tiene un componente emocional afectivo muy intenso. Los aprendizajes producidos en esta etapa de la vida son difíciles de revertir. Se trata de la socialización que los niños reciben de su familia, de las personas que los cuidan. ¿Se produce en la niñez? Sí. ¿Y hasta dónde vamos a...? Ah, mi batería ya se acabó casi. 1%. Se va a apagar en cualquier momento. ¿Y alguien lo tiene bien cargado para que lo compartan en el grupo? Ahí lo paso. Ahí lo pasa la compañera. Muchas gracias. Comprar ahí, pues, no necesito, yo creo que ya lo tengo. ¿Qué tenemos que hacer, profe? Ustedes tienen que definir